Bien, vamos a otro tema. Al menos 1 año y medio podría durar la reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios en la región de Valparaíso, según estimaciones del propio gobierno. Un proceso en el que aseguran habrá que relocalizar, sobre todo en viviendas ubicadas en zonas de riesgo. Vamos a profundizar en este tema y otros temas relacionados también con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Muchísimas gracias, ministro, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Esta estimación del 1 año y medio se la escuchamos a usted. El día de ayer usted decía que había que ser realista con los plazos y ahí me imagino que también está la tarea de controlar las expectativas que puedan tener las personas que quedaron afectadas, ¿no? Voy a ser muy preciso respecto a esa cifra porque todavía no se termina de elaborar el plan y la verdad que es una cuestión que está en proceso. Ayer en una entrevista me dicen el vicepresidente de la Cámara de la Construcción dice que 1 año y medio terminaría. Yo dije, bueno, ojalá que sea así, vamos a trabajar para que así sea. Normalmente son más de 2 años, pero si podemos acortar los plazos hay que trabajarlo. Y eso fue lo que... Hay varios casos de reconstrucciones de hace 15 años, 20 años que todavía tienen cuestiones pendientes, porque hay que ver distintos tipos de daño que se provoca y hay daños que requieren más tiempo. Nuestro desafío es que la mayor cantidad de las familias cuanto antes tenga solución. O sea, ese 1 año y medio de plazo sería en el escenario más positivo, digamos. Es ponerse una meta exigente 1 año y medio. Y digámoslo más concretamente, desde el momento que empieza la construcción hasta que se entrega la vivienda, 1 año y medio es una cifra fuerte, pero eso se puede incluso acortar más. Pero todos los procesos previos, porque en el caso de Valparaíso hay muchas quebradas, hay mucho desniveles pendientes y eso genera otras complicaciones para hacer vivienda industrializada. En la parte de vivienda construida antes por el Estado, eran sitios muy pequeños, entonces obviamente hay que reconstruir con el estándar actual, que es distinto al de la época. En fin, hay hartas cuestiones que tienen que ir resolviéndose. Nosotros estamos trabajando con todo el equipo del Ministerio de la Vivienda en la zona y de todos los ministerios están trabajando muy intensamente, a toda hora, muy fuertemente, para discernir las distintas alternativas, conversándolas mucho con la comunidad. ¿Cuántas son las viviendas que hay que reemplazar, que quedaron quemadas después de este incendio? Es bien importante esa pregunta porque nunca a este tiempo de la catástrofe ya se tiene cierto nivel de claridad. No es vivienda, cifras definitivas, pero la cifra que nosotros manejamos en total son 4.555 viviendas destruidas, y que hay que reconstruir. De estas, 3.077 son en viviendas que antes eran consolidadas, eran viviendas construidas por el Estado, en loteos regulares, todo. Y 1.400 son viviendas que están en campamentos en distintas situaciones también. Hay campamentos que están en proceso de regularización y otros que estaban totalmente irregulares, algunos unas tomas que recién se incorporaron al catastro. Ya, y ahí va a haber solución para cada uno independiente de cuál sea el estado en el que estaba previamente, digamos. Es que eso también es... Cada realidad es distinta y por lo tanto nosotros estamos generando una batería de alternativas que en cada una de las zonas que hemos subdividido todo, que son en este momento entre Quilpué, Viña del Mar y Viña Alemana, son 17 zonas, 17 zonas de intervención, áreas de intervención. Cada una requiere, en algunos casos va a operar la autoconstrucción, porque ya está operando pero asistida, o sea, regular. En segundo lugar, en otros casos va a ser vivienda industrializada, que en algunos lugares se puede, en otros lugares no se puede. La vivienda regular del Ministerio, con procesos que tienen, hoy día esperamos que sean más rápidos. En otros casos va a haber traslado, como usted señalaba, o sea, relocalización porque están en zonas de riesgo. En fin, hay distintas alternativas y eso se trabaja con la comunidad. Yo quiero decir, aquí eso hay que discutirlo con las familias, con las organizaciones, con los dirigentes. En algunos lugares hay organizaciones muy fuertes, o sea, el Olivar es mucho más sólido la organización, Manuel Busto es más sólida, y en otros lados no hay organización. Esto se hace con entidades públicas y privadas, o sea, con desafíos, por ejemplo, desafíos. Nosotros ayer tuvimos una reunión sobre Canal Vil, que ellos van a hacer cargo de las 98 viviendas de Canal Vil, eso era... Y creemos que es muy importante que lo hagan y además ellos están viendo la posibilidad de ampliarse una vía de Quilpué, estamos viendo una alternativa. ¿Hay lugares donde relocalizar y es la relocalización lo más difícil? Porque siempre vemos que las familias lo que quieren es quedarse donde estaban, porque ya tienen ahí hecha una vida, porque conocen a los vecinos, porque no sé, distintas razones. Hay un apego también a ese espacio, a ese territorio. ¿Eso es lo más difícil? Y si se relocaliza, ¿hay espacios donde relocalizar que no queden extremadamente lejos, que no signifique, no sé, cambiarse de ciudad? Mire, la relocalización, como usted señala, es difícil. Sin embargo, el Estado tiene que ser muy claro de que no puede reconstruir en zonas de riesgo. ¿Cuáles son las zonas de riesgo? Eso va cambiando de acuerdo a catástrofes, no se puede generalizar. Entonces ahora se está precisando la zona de riesgo.
al menos una persona que no tiene formación en esto, uno entiende el rol de las quebradas, que no es solo el riesgo de la quebrada en sí, sino que la quebrada como un espacio en el cual se produce una fuerza del fuego muy grande, porque se consume el oxígeno y después como que lo expulsa hacia afuera y salta el fuego en los alrededores. Eso fue un factor que aquí, en varios de los lugares donde hubo foco de incendio, tuvo que ver con eso. O sea, entonces el riesgo no es solo estar cerca de la boca de la quebrada, de la salida de esta quebrada. Bueno, todo eso están haciéndolo los especialistas y ellos hay estudios, entonces estamos tratando que se actualice con medidas concretas para cada una de los sectores que son bastante diversos. Y ahí están los especialistas junto a la experiencia de las propias comunidades como algo fundamental. ¿Es un propósito en esta reconstrucción mejorar el estándar de lo que ya había Santa Olga, que fue otra tragedia súper relevante con incendios también que dejaron muchísimo daño? Tuvo un antes y un después. Finalmente a quienes se les quemaron sus viviendas vieron una reconstrucción que venía con un estándar mejor, un estándar mejorado. ¿En este caso se busca hacer lo mismo, ministro? De todas maneras, y esa es la instrucción del presidente de la República, eso es lo que está tratando de hacer el Comité de Ministros encabezado por Javier Atoro, de pensar una alternativa de reconstrucción que mejore las condiciones. En el caso de vivienda, el tema del tamaño de la vivienda, las personas quisieran el tamaño que hoy día se está construyendo, que es bien distinto al de la época, de mediados de los años 80, es distinto. Pero también del entorno. O sea, en el caso de Viña del Mar, por ejemplo, las vías de los ejes estructurantes del flujo y la organización de todo el proceso de traslado en vehículos es muy importante. Faltan equipamientos también. Entonces aquí se tratará de completar, de ampliar y de tener un equipamiento mucho, mucho mejor. Solo se quemó una escuela. ¿Y por qué solo se quemó una escuela? Porque es una donde hay poco equipamiento público. Yo no digo que una escuela no sea nada, es muy importante y se está tratando de reponer ahora y están ayudando entidades privadas y públicas para hacerlo. Bueno, yo creo que tiene que ser un mejor estándar, pero además tiene que mitigarse los riesgos, además de mejorar el estándar de la vida en general, en la vivienda y en el entorno de la vivienda. Ministro, estamos recién en la etapa, de los catastros, de dimensionar el problema, de empezar, me imagino, a configurar las soluciones a futuro. Pero, ¿qué va a pasar en la transición entre lo que tenemos hoy y llegar a esa vivienda definitiva? Hubo una pauta hace 2 días de ministros del sector económico, donde la gente le decía, van muy lento, necesitamos más celeridad, aquí no ha llegado ni siquiera una mediagua, que era una de las frases que dijo una de las personas que estaba ahí. ¿Deberían llegar viviendas de emergencia? ¿Se deberían instalar en ese mismo lugar? ¿La gente va a tener que irse y volver cuando esto haya sido reconstruido? ¿Cómo va a funcionar la transición? Que es una etapa, yo creo, de las más duras porque hay mucha incertidumbre ahí. Una cosa previa. En algo ha mandado un poco más rápido porque para saber el daño efectivo, hoy día hubo un mecanismo que antes no existía, que son los drones. Los drones han permitido recorrer el sector y saber exactamente, no exactamente, pero una aproximación bastante grande al daño, y donde tenemos dudas, porque el dron tiene una distancia respecto ha venido personas a chequear, a controlar. Eso es bien importante tener presente, que esto está más rápido, hoy día tenemos más y por lo tanto estamos más rápido buscando la forma de organizarnos y la alternativa. ¿Qué pasa entre que las personas están ahí y que se construyen soluciones? En cada caso es distinto. Se ha pensado en alternativas, por ejemplo, que se usaron en otra época, los campamentos de tránsito. Estos vienen de la época de Jorge Alessandri, de ese gobierno. También lo hizo Frei lo hizo menos porque usó la Operación Sitio, lo hizo Allende también. Se hizo en distintos gobiernos, se ha hecho eso. Pero hoy día las personas quisieran no irse a eso porque cuesta construir la vida ahí, hay mucho conflicto. Si no son grupos con una cierta homogeneidad, que tienen un liderazgo no muy numeroso, más de 100 familias en un campamento, es muy complejo convivir. La experiencia de la aldea a propósito del 2010, la verdad que fueron bien complicadas, bien complejas. Yo me tocó conocer algunas más de cerca. La convivencia, la vida, y hay gente con distintos hábitos de vida, en fin. Eso es una alternativa. La otra que se ha planteado es un bono de arriendo, que sirva para arriendo, y las personas cuesta encontrar en estas zonas porque justamente despegan los precios, se van a las nubes. Las otras alternativas son quedarse cerca del lugar donde se vive, combinar, poner una vivienda de emergencia cerca, en el lugar donde se vive o cerca del lugar donde se vive, y que la persona va viendo cómo se reconstruye. Hay miedo en algunas familias que se tomen su sitio, hay miedo en otras familias que se corra los cercos del vecino, que no respete los cercos, eso ya hemos visto algunos casos. En fin, hay distintos, por lo tanto quiere estar muy viendo lo que está ocurriendo. La vida de las familias que están afectadas es muy dura, y eso es muy dura porque se han quedado en el terreno, muchas de ellas se han quedado y tienen que vivir en carpa, y 2 días se llovieron, incluso pues la garuga se pasó, después se puso el plástico. Pero ¿qué hacen las personas cuando salen
a tomar desayuno, a almorzar, dónde comen, dónde hay mesas, sí. Todo eso se está creando un equipamiento básico para eso. La vida es muy, muy dura, especialmente con los niños y con los adultos mayores, especialmente. No, todos están muy afectados, pero especialmente los niños y adultos mayores. Ministro, usted me decía que hay distintas fórmulas, que cada caso es diferente. Habrá en algunos casos la posibilidad de la autoconstrucción, que lo hemos visto, pero habrá en otros la alternativa de construirle nuevas casas a las personas. Estoy hablando ya de la etapa más definitiva, no de la etapa de transición. ¿Ahí cuál es la fórmula? ¿Es el Estado el que tiene que encargarle a algún privado que construya esas casas? ¿Eso se hace por licitación? ¿Cómo se controla el tema de los precios? Porque también de eso me imagino que va a depender la celeridad que pueda tener esa construcción, ¿no? Efectivamente, como usted dice, pero en el caso de autoconstrucción ya está ocurriendo la autoconstrucción relativamente informal. Entonces nosotros lo que estamos apurando, incluso mañana tenemos una jornada en esa dirección para tener equipos de autoconstrucción asistida, ¿eh? O sea, que hay un arquitecto que hace con la familia. Y quede bien hecho en el fondo. Que tenga un diseño, claro, que esté bien hecha el diseño por un lado, la construcción por otro lado, y que además después se pueda regularizar y que inscrita en la Dirección de Obras Municipales, por decirlo, de la municipalidad sea una vivienda reconocida. Hay fuertes críticas a otras reconstrucciones que quedó todo irregular y todavía sigue irregular y las personas tienen problemas para vender, para distintas cosas. Bueno, pero perdón, ministro, eso no solo pasa porque quede bien construido, pasa también porque los títulos de propiedad existan, porque ha habido casos en situaciones anteriores donde la gente se había instalado en terrenos que no eran propios. En este caso, no sé cuál será la composición, porque insistimos en lo que usted dice, que es bien variado. Habrá gente que tiene su título de dominio, pero hay otras que no tienen título de dominio. Acá, la mayor parte de las familias tienen propiedad regular. Ya. 3.077 pertenecen a viviendas construidas por el propio Estado. Ya, o sea, ahí se podría autoconstruir porque ese terreno es suyo, sí, pero y ahí la asesoría pasaría más bien en que esa construcción quede bien hecha. Sí, ahí en general las personas tienen una aspiración y tienen de una vivienda distinta a la pura autoconstrucción por la historia que han tenido. Ya. Son sectores medios bajos, en fin, hay distintas situaciones. Viviendas un poco mejores también. Son en tamaño, en carácter. Bueno, y por otro lado, la autoconstrucción, yo quiero insistir, está ocurriendo en otros lugares, tiene que ser asistida, el Estado tiene que apoyar esto con recursos y con asistencia técnica, y en eso estamos. Hay programas de autoconstrucción del propio Ministerio de la Vivienda que operan, estamos haciendo una autoconstrucción en Iquique, por ejemplo, a propósito de regulares, porque las personas tienen una historia, una experiencia, y esto se hacía mucho antes, era muy propio. En otros casos el Estado va a licitar sin duda, va a decir necesitamos 200 viviendas en este terreno desocupado porque aquí van a llegar las familias que están en zonas de riesgo y que no pueden seguir viviendo donde están. Hay algunos terrenos para eso, estamos permanentemente buscando y tenemos algunos terrenos de propiedad serbia o de privado donde eso se busca hacer en los casos de familias en zonas de riesgo porque no puede volverse a las mismas zonas de riesgo que estaban antes. Ya, quiero entrar en un tema que es medio controvertido, si es que no sé si aplica tanto en esta emergencia, pero puede aplicar a otras también, que es esta posibilidad de que los incendios pudieran ser una forma de ir expandiendo lo urbano. De hecho, no sé si usted la vio, pero la alcaldesa de Viña del Mar levantó un cartel pidiendo la ley de incendios forestales la primera noche del Festival de Viña. Claro, y algunos señalan o sospechan que pudiera haber un incentivo perverso y que a lo mejor estas quemas, estos incendios forestales, después sirven para hacer un cambio en el uso de suelo y que lleguen inmobiliarias, constructoras y se instalen ahí proyectos. Primero, ¿ustedes como gobierno ven que eso ha ocurrido y que es así, por lo tanto se requiere esa ley? ¿Hay un incentivo perverso con los incendios o la verdad es que no y no hay cómo demostrarlo? Mire, la ley de incendios lo que está orientada especialmente desde el Ministerio de Agricultura a la interfaz entre lo rural y lo urbano. ¿Cómo se regula eso? ¿Quién es el responsable de hacerlo? ¿Qué características debe tener? Eso es lo principal. Tiene una mirada muy preventiva, además, de poner cortafuegos, de prevenir. En lo cual hay mucha discusión, porque hay gente que dice que por mucho que la interfaz sea de 150 metros, igual el fuego puede saltar. En fin, hay distintas opiniones. Pero hay una ley que se ha discutido que no es obvio. Y acá hubo una relación entre lo rural y lo urbano fuerte. O sea, por eso la alcaldesa dice ley de incendio, porque efectivamente tenemos que regular la relación. Además, cosas que se aprenden de cada catástrofe. O sea, aquí se entiende de que las quebradas juegan un papel de expulsar el fuego, de hacer saltar el fuego. Y este incendio fue siguiendo el viento. O sea, uno no puede decir que se quemaron
manzanas enteras. Respecto a su pregunta, que es bien concreta, aquí hay mano que provoca los incendios para efectos de aspiraciones inmobiliarias. Nosotros no tenemos datos concretos de eso. Hay historia en otros países que esto ocurre. Hay aquí datos en Chile de que ocurre, por ejemplo, cuando hay una vivienda que tiene ciertas restricciones por ser monumento nacional, etcétera. Hay casos que se dice se quemaron para poder construir algo distinto y que deje de ser un monumento nacional afectado. En fin, hay casos, pero la verdad que así, cosas precisas, hay casos más bien por torpeza de personas, de descuido de personas. Pero en este sentido, al menos a nosotros como Ministerio de la Vivienda no tenemos información. O sea, ¿usted no ve que hay intereses de grandes inmobiliarias de aprovechar estos incendios forestales para después poder construir y hacer ahí sus proyectos inmobiliarios? Yo creo que con los datos que nosotros tenemos no podríamos decir eso. Además, conocemos en general a los empresarios de la construcción y buena parte de ellos uno no se imagina que van a provocar una situación en que hay 134 personas fallecidas, donde hay una destrucción, un sufrimiento de esta manera. No, yo no creo, la verdad, pero eso es materia de las investigaciones que se haga, pero hasta el momento no hay datos serios. Hay experiencia en otros países, yo quiero insistir, sí, y por eso está constatado. Sí. Está constatado en otros lados y hay, en fin, incluso en Brasil, en fin, hay muchos lugares donde se ha demostrado eso. Acá no tenemos los datos y si tuviera tendría que estar en manos de la justicia. Claro, se tendría que haber denunciado, investigado y sancionado eventualmente. Ahora, en esos países donde sí se ha constatado, donde sí ha habido datos certeros, lo que se ha hecho es poner un resguardo, que es lo que piden, porque hoy día hay dos proyectos que apuntan a tener esta ley de incendios forestales y lo que piden es que haya un cambio ahí y un embargo, que durante 30 años no se pueda hacer cambio en el uso de suelo para evitar que pudiera llegar a transformarse un terreno quemado en un terreno que luego sea construido. ¿Usted está de acuerdo con una medida de ese tipo? ¿Es una buena cautela o viene a consagrar la idea de la sospecha? Sí, mire, hay que estudiarlo mucho más una propuesta, porque puede que un incendio se haya provocado por factores totalmente accidentales, por torpeza humana, no por intereses económicos directos, por ejemplo. O por gente que no midió las consecuencias. Siempre se dice que un incendio fue unos cabros que estaban ahí piteando. En fin, se dice. Y si se provoca ese daño hay que ver a partir de eso qué se hace. O sea, si usted mantiene congelado 30 años en un lugar que por razones accidentales se provocó algo así, no parece como tan consistente. Habría que tener una serie de situaciones excepcionales. No me convence eso, pero eso hay que ver el texto mismo y hay que ver cómo se ve. El Parlamento está en eso, así que vamos a ver en lo que queda. Ministro, le quiero preguntar por algo un poquitito más macro que tiene que ver con el déficit habitacional. Nosotros sabemos que este es un problema que se viene arrastrando, que se agudizó además con la pandemia. Recordemos que teníamos como meta eliminar los campamentos y los campamentos lamentablemente han ido en aumento más que eliminarse. A principios del gobierno y durante todo el año pasado, yo diría, hablábamos de 650.000 viviendas de déficit. Este gobierno comprometió 260.000, ya le voy a preguntar por esa meta. Pero todavía el objetivo siguen siendo 650.000. Leí un informe de la Cámara Chilena de la Construcción que habla de 935.000. O sea, dicen, según ese estudio, que habría aumentado el déficit de vivienda. ¿Cuál es el dato real desde el Ministerio de Vivienda? Mire, todo esto depende de las metodologías, pero aquí lo importante es que hay muchas familias sin vivienda y que la sociedad tiene que hacer un gran esfuerzo para enfrentar esto. Esto es un gran problema. Viendo cuáles son las causas y a su vez cuáles son las medidas para enfrentarlo. Aquí el Ministerio de la Vivienda lo que hizo fue armar un taller y tenemos una publicación que se la puedo hacer llegar entre la Cámara de la Construcción, Techo para Chile, el Ministerio y alguna universidad que también se fue incorporando para ver cómo llegaron a las cifras que llegaron. Y ahí está explicado, porque son metodologías distintas. En algunos casos toman el problema cualitativo, unas viviendas que tienen algún problema de calidad de la vivienda, pero que son viviendas que todavía, a juicio, todavía son posibles de usar ahí, porque están muy debajo de los estándares actuales, anteriores, digamos, muy debajo de los estándares que se tienen, muchas cosas. Entonces, nosotros llegamos a esta conclusión a partir de los datos concretos, la metodología concreta, teniendo como base los censos fundamentalmente y algunas estimaciones cualitativas que nosotros tenemos. Y ahí se llegó a las 650.000. Ahí se llegó a un aproximado 650.000 que coincide con todas las otras fuentes. En el caso del de la Cámara de Construcción le incorpora otros déficits, o sea, personas que no tienen suficientes recursos para ir al banco y poder pagar el crédito. O sea, toman deficiencia financiera. Con lo cual, nosotros la primera respuesta que le hicimos a la Cámara, bueno, pero toman en cuenta que la vivienda ha subido mucho el valor. O sea, el déficit es producto de que sube el valor de la vivienda. A las familias que quieren vivienda estaban comprando un cierto valor, pero subió mucho. También hay que tomar en cuenta. Hay otros factores. La metodología para calcular el déficit. Por lo tanto, yo creo que lo más importante por ahora, hasta la espera del censo que se va a hacer, lo más importante es que hay miles de familias
en el periodo que Chile más creció, porque eso es lo importante, en el periodo que Chile más creció se provocó un gran déficit. Y eso es lo que tenemos que analizar, por qué, la causa, pero a su vez seguir con programas de emergencia, que es lo que está el gobierno. Ministro, para terminar, ¿la meta de las 260.000 viviendas se va a cumplir? Eso entiendo que está comprometido para fines de este gobierno, pensemos en fines del 2025, principios del 2026. ¿Vamos a llegar a esa meta? ¿Cuál es el ritmo de entrega de viviendas, de construcción de viviendas? Porque están en distintos estatus, algunas entregadas, otras en carpeta, en ejecución, etcétera. En este momento tenemos 105.000 viviendas ya entregadas, Ya. terminadas y entregadas. Tenemos 120.000 en construcción, ¿ya? Y tenemos 82.000 que están a punto de partir, están con los proyectos listos, con financiamiento ya en proceso. Nosotros creemos que se va a cumplir, estamos jugándonos para eso. Que tenemos problemas por delante, tenemos problemas. Y los problemas son fundamentalmente hoy día el sector financiero. Los préstamos para los proyectos a las empresas les cuesta mucho conseguir los préstamos complementarios a los subsidios públicos. Les cuesta mucho conseguirlo porque las tasas están muy altas, porque les piden condiciones mucho más complicadas, y por eso yo aprovecho esta ocasión para llamar al sistema público y a los bancos a ver la manera de apurar el proceso de disminución de las tasas, porque aquí se está aplicando condiciones de Basilea, distintas condiciones, muy aceleradamente. Entonces uno compara con otros países y nosotros estamos muy aceleradamente, lo que es riguroso, por eso ha afectado especialmente al sector de la construcción. Es el más afectado por esta restricción del crédito y el financiamiento. Pero a pesar de eso, nosotros creemos que lo podemos cumplir. El propio Estado está aportando recursos para que se mueva, préstamos también está entregando el Estado para que se pueda mover, y esperamos que esto se dé y que se cumpla la meta. Pero en eso estamos trabajando. Bien, pues ministro, le queremos agradecer por haber conversado con nosotros esta mañana, súper atentas, por supuesto, a lo que pase con la reconstrucción en Valparaíso. Que le vaya muy bien. Muchas gracias y esperamos que haya mucho rigor de todos, de los sectores políticos, de los medios. Es tan duro lo que viven las familias que todos tenemos que entender que este es un desafío país, y que van a enfrentarse problemas serios y el problema es cómo resolverlo, y eso es una tarea de todos. Gracias, que le vaya muy bien, ministro.